esta ponencia voy a contemplar el fenómeno del bilingüismo desde una postura algo más crítica a la habitualmente empleada por sus guías divulgativas, más contact books que otra cosa, las cuales presentan multitud de análisis casuísticos, pero descuidan por lo general la obligada referencia a las consecuencias de índole psicológica que pueden provocar. Es por lo tanto la mía una perspectiva distinta a la que usualmente suelen aportar los divulgadores, sobre todo los de habla inglesa, al respecto. Domina en ellos el ánimo de vender sus libros sobre el tema, en los que casi unánimemente cantan las alabanzas del bilingüismo como un estado celestial al que hay que aspirar para nuestra juventud. No dudo de las ventajas de la promoción del pluralismo lingüístico en aras de la mejora del conocimiento de idiomas extranjeros de nuestra población y del fomento de una amplitud de miras tan necesitada para nuestra sociedad. Pero, y he aquí mi postura, el bilingüismo tiene también sus aristas y sus rincones grisáceos. No diré oscuros, quizás no lleguen a tanto, pero suelen ocultarse o minimizarse para el común de los mortales. Los mencionados contact books aportan estrategias, recomendaciones, sugerencias, ideas, soluciones, etc., y prometen convertirse en fuente inagotable de inspiración para tan concienciados padres, docentes y educadores. Casi todos estos libros inciden en la felicidad y en el gozo interno que el bilingüismo proporcionará a sus practicantes en el futuro, previa adquisición del libro. Las numerosas guías que salen regularmente al mercado se centran abrumadoramente en las ventajas de promover la condición de bilingüe, y si bien no ocultan las desventajas del bilingüismo para aquel que aspira a alcanzarlo, sí es cierto que quedan relegadas al final del libro y casi siempre como apéndices, es decir, como adiciones de menor importancia al grueso de la obra. Los ejemplos de tales obras se cuentan por docenas. The Bilingual Family, A Handbook for Parents, de Harding, Edge and Riley, que vio la luz en 1986. Este fue el primero que puso sobre el mantel la idealizada gestión de la nueva situación, presentando una extensa gama de variables según el tipo de familia y de contextos. Su éxito entre la población potencialmente interesada en tales cuestiones, padres sobre todo, hizo posible su reedición en el 2003 en la prestigiosa Cambridge University Press. La profesora Pearson de la Universidad de Massachusetts Amherst publicaba poco después Raising a Bilingual Child, 2008, obra menos divulgativa y menos accesible al padre no especialista en idiomas, pero igualmente laudatoria del bilingüismo. La profesora finlandesa Annika Burgogne aprovechaba su experiencia como madre y profesora de lenguas modernas para escribir la no menos exitosa y optimista Be Bilingual, Practical Ideas for Multilingual Families, del 2012. La lista sigue, pues Colin Baker abarca entre su público no solo ya a los padres, sino también al profesorado encargado de tales niños en su obra A Parent's and Teacher's Guide to Bilingualism, 2015. Los padres siguen siendo los principales destinatarios de la obra de Adam Beck, Maximize Your Child's Bilingual Ability, Ideas and Inspiration for Even Greater Success and Joy Raising Bilingual Kids, 2016. En todas, el común denominador es el optimismo que rezuman, aunque en honor a la verdad, también introducen pequeños capítulos o epígrafes en los que se trata someramente los problemas que pueden surgir durante el proceso de adquisición del bilingüismo. El niño bilingüe, así lo asume la mayor parte de la población monolingüe, y considero que no van descaminados, contará con una serie de ventajas en su vida de adulto.
Le recordarán con frecuencia que ha sido golpeado suave y amorosamente por una varita mágica en el momento justo en que nació. A este niño no le faltará nunca trabajo, dirán siempre. Añadirán encima, con regularidad cansina, que podrá encontrar trabajo como profesor de idiomas, o telefonista, o relaciones públicas, o traductor, o intérprete, o enlace cultural, o embajador, o cónsul, o ministro de turismo, o corresponsal en el extranjero, o guía turístico, o azafata, azafato de congresos, o azafata, azafato de tierra y de vuelo, o gerente de viajes, o recepcionista de hotel. No se me ocurren ahora más profesiones copadas o al menos frecuentadas por los bilingües, pero seguro que a verlas hayas. Pero, ay, woe is me. No todo el mundo es orégano. No todo el monte es orégano. Comienzan las tribulaciones en las que poca gente repara. Mi hija bilingüe se ha tenido que ver las caras con situaciones incómodas y con inevitables e indeseados efectos secundarios de carácter lingüístico, psicológico y social, surgidos a lo largo de su envidiado proceso de adquisición de ese ansiado santo grial que es el bilingüismo. Comencemos a relatar el suave purgatorio que viven muchos niños bilingües que se hallan inmersos en cerradas comunidades monolingües donde la existencia de hablantes de esa lengua que les diferencia de la mayoría es simplemente casi nula. 1. Las intervenciones de los padres de habla inglesa que viven en España y que por lo tanto se dirigen en inglés al venturoso hijo bilingüe provoca el silencio de los monolingües testigos del suceso, los cuales tienen hijos monolingües, aunque intenten remediarlo, enviándoles a academias de inglés que les enseñan los colores, los números, cancioncillas sacadas de famosos programas televisivos como Sesame Street, o Funson Factory, o Barney and Friends, o The Twinnies, o The Teletubbies, entre otros programas infantiles británicos y estadounidenses del estilo. Suelen callar. Es un silencio culpable que se masca en la reunión. Callan porque no desean mostrar abiertamente su envidia, o como muchos se limitan a exclamar, no siempre cándidamente, alguna expresión que alude a la fortuna que tiene esa niña. ¡Qué suerte! Tan pequeña y ya tiene su pan asegurado para el futuro. O a su superior inteligencia por dominar un código que ellos, a pesar de ser adultos, no dominan. No resulta extraño escucharles decir algo así. Fíjate, tan pequeña y ya entiende el inglés. ¿Se imaginan la mente de esa niña como una máquina perfecta de asimilación lingüística y de precoz aprendizaje? ¡Qué niña más lista! El hablante monolingüe ve un mérito superior al real en esa niña en vías de adquirir la tan valorada competencia en 2 idiomas. No pueden imaginarse, no se les ha pasado siquiera por la cabeza, que el aprendizaje de los 2 idiomas simultáneamente pueda ser una cruz que le ha llovido torrencialmente al inocente niño que por capricho de las circunstancias y el destino ha nacido de la fusión de 2 hablantes de lenguas diferentes y de 2 culturas y cosmologías completamente apartadas, pero a la vista está que no incompatibles. 2. Raro es el progenitor que renuncia libremente a que su hijo sea bilingüe. Se afanará por imponer su ración de idioma en su vástago, sobre todo si el susodicho padre o la susodicha madre residen en un país de lengua diferente al de su lugar propio de origen o de educación. El padre de habla española quiere asegurarse que su hija termine hablando español, caiga quien caiga, y por lo tanto no la dejará un minuto en paz. Y hace bien. Cuanto más input, mejor. La madre angloparlante intentará asegurarse de lo mismo y hará lo posible para que aprenda el inglés sea como sea. Y no hace menos bien. Y en esa secreta pero encarnizada lucha de titanes,
la niña se ubica psicológicamente en medio, entre las dos trincheras, sufriendo las descargas de uno y del otro y percibiendo los cañonazos, metafóricamente hablando, que se disparan uno y otro. Cada vez que responda verbalmente al requerimiento de uno de los dos, la niña lo hará en el idioma que corresponda, sin dejar de mirar al otro progenitor a ver cómo se lo toma. Moraleja. ¡Ay del que regaña a su bilingüe, a su hijo bilingüe! Pues se labra el desprecio lingüístico hacia su lengua madre. En el caso concreto de mi hija, el inglés jugaba en desventaja en cuanto a número de horas al día de exposición a él, pues su contacto con el español era mucho más alto, viviendo en España. La niña hablaba con sus compañeros de colegio e instituto en español, veía la tele española, aunque las películas que se le pusieran sí o sí en versión original inglesa. Estudiaba, afortunadamente, las asignaturas en español, etcétera, etcétera. Las finalidades confesables por las que cada progenitor desea llevar a su hijo por su sendero lingüístico son varias. Una es que, razonan estos, con perfecta lógica, así se podrá desenvolver en el país de la madre con facilidad, en este caso en un país de habla inglesa. Ello podrá abrirle puertas en una hipotética vida futura allí. Y aunque el Brexit haya puesto las cosas más difíciles para los hablantes hispano-ingleses, siempre quedan Irlanda, los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, Kenia, Malta, Hong Kong, Sudáfrica, India, Jamaica, Costa del Sol, Costa Brava, Baleares, Canarias, etc. 3. El niño bilingüe es socialmente visto como un bicho raro, un freak. El niño bilingüe percibe desde pronto que se le mira de forma diferente a sus congéneres. No desea ejercer su papel de espectáculo de circo que se le otorga con excesiva frecuencia. Se revela ante la imposición de tan discriminatoria etiqueta, simple y llanamente porque aspira a ser miembro aceptado por la comunidad monolingüe dominante. Quiere ser como los demás, ni más ni menos. A ver, dime algo en inglés. Le suelen espetar, sin venir a cuento, a la niña bilingüe algún desaprensivo y desconsiderado monolingüe. Ante tal disparo a bocajarro, es decir, ante la petición imperiosa de decir algo, sea lo que sea, aquí y ahora, ya, ipso facto, en inglés, no resulta fácil encontrar algo interesante que decir. Entonces, la niña se limita a callar, se da la vuelta y se marcha de la habitación. El improvisado interrogador concluye que esa niña supuestamente bilingüe o con fama de serlo, no lo es tal. Ni es bilingüe ni es nada. Ya decía yo que alguien tan pequeño no podría hablar inglés así porque sí. Ese adulto lleva intentándolo toda la vida, no lo ha conseguido y no concibe, por lo tanto, que nadie pueda conseguirlo a tan temprana edad. Otros hay que saben inglés y desean practicar con la niña bilingüe. Cuando se dirigen a ella en inglés, incluso cuando lo hacen en un inglés inteligible, a veces en un inglés avanzado, ella mira fijamente y no responde. Se limita a darse la vuelta y permanece callada. Le ignora. Vuelven a preguntar, pues creen que no ha entendido. ¿Do you understand what I'm saying? Ella asiente con la cabeza. A veces ni se molesta en hacerlo. Ella se mantiene firme sin decir ni pío. Se gira y se va. Se gira hacia mí molesto el adulto, el interrogante. Me dice, ¿por qué no contesta? Le razono. La niña no tiene conciencia de estar hablando inglés, lengua oficial de numerosos países miembros de la Commonwealth. Ella solo percibe que esos españoles aficionados a hablar inglés como tú se están inmiscuyendo en el código secreto que existe entre ella misma y la madre, y al que solo tiene acceso, como mucho, su padre, o sea, un servidor. De ahí que no responda. Ella percibe que un extraño ha intentado entrar en su territorio personal de conexión madre-hija
haciendo uso del código de onda familiar que ella creía secreto o al menos discreto y al que no debe, bajo ningún pretexto, tener acceso nadie del exterior. 4. Todos los padres monolingües desean que esta niña bilingüe se junte con sus hijos, pero no por mor de sus virtudes personales, por muchas que éstas sean, sino porque son unos interesados. Fulanita, anda, háblale a mi hija en inglés para que aprenda, le dicen muchas madres a mi hija. Es decir, la madre monolingüe de la amiga monolingüe de mi hija no desea que su hija y mi hija sean amigas y jueguen juntas como corresponde a dos niñas pequeñas que sintonizan. No, esa madre lo que desea es clases particulares gratuitas de conversación para su hija de la entretelas. Y esto al niño bilingüe, que también tiene alma, le crea desazón e inseguridad en el concepto de la amistad. 5. Los niños bilingües son con frecuencia unos incomprendidos y pronto se dan cuenta ellos mismos de ello. Los niños monolingües se acercaban a mi hija en el recreo y a la salida del recreo y le preguntaban por qué hablaba raro o tan deprisa o incluso por qué era inglesa. Ella hablaba español tan perfectamente como lo hablaban sus interrogadores, pero querían entender de ella algo que ni ella misma entendía aún. Ella, naturalmente, ni hablaba raro, insisto que su español era tan nativo como el de cualquier otro niño monolingüe de su edad y de su grado de madurez intelectual, ni hablaba deprisa, forma poco afortunada de señalar lo diferente que suena el inglés a oídos monolingües, ni es inglesa, pues de hecho ha nacido y crecido en España, además de poseer pasaporte español. Pero los niños monolingües la percibían diferente. Sabían que algo había que la hacía distinta porque alguien se lo había dicho. Su mote estaba claro, la guiri. Si se comía un bocadillo de salchichón en el recreo, como los demás, le preguntaban, ¿por qué comes comida española? Otros le preguntaban, ¿por qué no comes bocadillos ingleses? Imagino que se referían a los sándwiches. Otros, ¿por qué no comes bocadillos de bacon? Se supone que el bacon tiene nacionalidad británica. Y otros simplemente, ¿por qué comes? El caso es señalarla como diferente. 6. Y última. La más dolorosa de las desventajas de ser bilingüe a tan corta edad es el sufrimiento psicológico por el que pasan muchos en su proceso de adquisición simultánea de los dos idiomas. La tartamudez transitoria. Hay una serie de axiomas que los expertos no pueden negar. 1. Que los niños son más propensos a la tartamudez por naturaleza en una proporción de casi 4 niños por niña. 2. Que muchos de los niños y las niñas bilingües que comienzan a tartamudear durante el proceso de aprendizaje de los dos idiomas lo hacen entre los 2 y 5 años de edad. La pregunta que se hacen muchos padres y educadores es la siguiente. Si no fueran bilingües, ¿tartamudearían? Es difícil saberlo. La lógica establece que los niños que tartamudean lo harían tanto siendo monolingües como bilingües. Pero los niños bilingües tartamudean transitoriamente como consecuencia de su doble aprendizaje simultáneo de idiomas. Pienso que sí. He conocido a muchos niños bilingües que tartamudeaban en diferentes periodos de su crecimiento. La mía lo hizo a los 4 años, a los 8 y en la preadolescencia, con los consiguientes periodos de rechazo a expresarse en público y las leves pérdidas de autoestima. I don't know how to speak. No sé hablar, decía compungida. El miedo de los padres, y yo como el que más, es que no supere alguna de estas fases y se quede atrancada para los restos. Y aquí la gran desventaja de la que no se habla tanto cuando se intenta vender el bilingüismo. El tema del tartamudeo transitorio lo han tratado científicamente algunos logopedas, lingüistas,
médicos, psicólogos y educadores, pero sus resultados no han llegado fácil y fluidamente al común de los padres mortales, quedándose en la mayoría de los casos en estudios académicos para públicos especializados. Los más significativos al respecto son Stuttering Out of Bilingualism, de Carnier, que fue el primero que tocó el tema académicamente en la revista First Language, 1992. Pero hasta pasada casi una década no se volvió a plantear la tartamudez como posible resultado de la aplicación del bilingüismo. Esto se hizo en el capítulo de Borsell, Maes y Foulon, titulado Stuttering and Bilingualism, a Review, publicado en Journal of Fluency Disorders en el 2001. Poco después veía la luz el capítulo Fluency and Stuttering in Bilingual Children, de Ratner, en un libro editado por Goldstein titulado Bilingual Language Development and Disorders in Spanish English Speakers, del 2004. Estudio precisamente centrado en el análisis de casos de hablantes de español e inglés. Pronto le siguieron otros, como el muy valorado artículo de Howell, Davis y Williams, titulado The Effects of Bilingualism on Stuttering During Late Childhood, publicado en Archives of Disease in Childhood en el 2009. O incluso el libro The Handbook of Bilingualism, de Bhatia and Ritchie, editado por ellos en el 2006. O el artículo Hesitation Phenomena in the Language Production of Bilingual Speakers, de Feringer y de Fry, publicado en la revista Folia Lingüística, 2007. Las formas de evaluar y tratar el problema de la tartamudez vinculada al bilingüismo la tocaron Roberts y Schenker en un famoso capítulo titulado Assessment and Treatment of Stuttering in Bilingual Speakers, publicado en un libro también muy relevante llamado Stuttering and Related Disorders of Fluency, de Curley and Conjure en el 2007. Resulta evidente, después de dar una serie de ejemplos, de que hay especialistas que se han ocupado de contemplar el fenómeno del bilingüismo desde una perspectiva neutral y objetiva, incluso científica. Mas poco o nada ha trascendido de sus aportaciones sobre la tartamudez transitoria, asunto de índole psicológica de amplio calado para el niño bilingüe y sus padres. Los libros divulgativos sobre la excelencia del bilingüismo no inciden excesivamente en el problema. Por lo tanto, he aportado 6 situaciones habituales en que un niño bilingüe sufre como consecuencia de su suerte de ser bilingüe. Seguro que hay más. Ser bilingüe no es ninguna bicoca. Cierto es que pesan más las ventajas que las desventajas. Y creo que el bilingüismo beneficia al niño en muchos aspectos. Y creo además que desarrolla otras facetas de su personalidad que no están tan al alcance de los demás niños monolingües. Pero las desventajas del bilingüismo son también pesadas y dejan en ocasiones cicatrices en el alma del niño. Eso sí, mi hija bilingüe está estudiando filología inglesa y le va bien.